Pues, bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de América Latina. Eh, Sean bienvenidos a sea más diagnóstica, una asamblea de los dioses, de los hombres, conocimiento develado y revelado, únicamente se entrega para los tiempos del fin de toda raza. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Realmente, pues, eh, la unidad que puebla la faz de la tierra, sobre todo en estos tiempos del fin, sobre todo nosotros los iniciados, los pocos de todas las edades, debemos comprender la necesidad de conocerse a sí mismo, única forma de conocer nuestros defectos de tipo psicológico, eliminarlos, logrando progresivamente un despertar de la conciencia y un conocimiento graduativo de los misterios del universo y de los dioses. La humanidad está pasando gradualmente por problemas difíciles. En estos momentos, cada persona irá pagando sus deudas kármicas. Cada nación irá pagando sus deudas kármicas. Y es que realmente estamos en la segunda parte del Kali Yuga, una edad dolorosa, y después vendrá la extinción de la raza, la Tercera Guerra Mundial, el gran cataclismo, con ese gigante planetario que se acerca calentando a la Tierra, llamado Hercóbulos, planeta rojo. Donald Trump afirmó recientemente, hablando de lo que está sucediendo en el mundo, que Ucrania no existe. Tiene razón. Nuevamente, 10 millones de desplazados de Ucrania en Polonia, en Rumania y en Alemania. Y estos desplazados generalmente pasan mucho trabajo. Por ejemplo, en la ciudad de Berlín, capital de Alemania, la mitad de las prostitutas que trabajan en bares, etcétera, son ucranianas, y esto es doloroso. Los jóvenes ucranianos son obligados a la fuerza a ir a la guerra y generalmente como carne de cañón. Hemos visto por las noticias internacionales cómo a las personas, a los jóvenes ucranianos, los agarran a la fuerza y los introducen en carros policiales. No importa que ellos digan que son casados, y en virtud de estos reclutamientos, muchos jóvenes huyen o tratan de huir por las fronteras. Tiene razón Donald Trump, Ucrania no existe. Esa guerra, patrocinada por los buitres de la guerra y las potencias occidentales y por los mercaderes de las fábricas de armas. Además, en estos momentos tenemos el genocidio de Gaza, pueblo palestino que está siendo desplazado, donde han muerto aproximadamente más de 50.000 niños, sus madres en el peor genocidio de este siglo. Las grandes potencias y los grandes líderes no dicen nada. Nadie quiere la paz. Vivimos en un estado de guerra. Y en estos momentos le está tocando el turno del dolor al Líbano y miles de desplazados huyen para otros lugares o para sus países de origen. El ataque para destruir a los palestinos y a los libaneses es descomunal. Ayer aproximadamente un avión israelí lanzó un misil contra niños palestinos que jugaban en la calle. Esto es horroroso.
No hay amor en estas gentes, quieren la guerra. Un barranquillero casado con una libanesa y que vive en el Líbano se encontró con un libanés, iba como triste. Le preguntó qué le pasa y el libanés contestó: un misil destruyó mi casa y toda mi familia quedó bajo los escombros. Un edificio de 6 pisos fue derribado por los misiles israelíes. Es algo doloroso y lo peor es lo que irá sucediendo. Parece que fuera una forma de control de población. Decíamos en el programa anterior que en el mes pasado se quemaron en el Amazonas 11 millones de hectáreas. En ese pulmón del mundo y de la vida, es la selva amazónica, pero en estos días igualmente se han quemado en Bolivia 7 millones de hectáreas. Una deforestación terrible está sucediendo en todo el planeta y esto irá aumentando lentamente global. Hay sequías en el Ecuador y por lo tanto hay muchos apagones en dicho país. Y aquí en Colombia tenemos a nuestra capital, Bogotá, que por las malas administraciones locales fueron tumbando los cerros para construir grandes urbanizaciones de unos pocos que llenan con millones de dinero y un mundo que solamente vive de la ganancia y ahora tienen un problema de escasez de agua en una capital de 9 millones. Este día, este problema cada día será más crónico. Y la conferencia de Davos, donde se reunieron los más ricos del mundo, los plus ricos, los billonarios, y en donde el único latinoamericano invitado fue Gustavo Petro, estudiar los problemas de lo que se llama la gran crisis climática, lo que ya no es una crisis, lo que se está convirtiendo en un colapso climático. Y entonces, viendo este problema del calentamiento global, de la disminución del agua, va a haber una guerra entre las naciones por el agua, podemos comprender las profecías del gran Nostradamus en su libro Las Centurias, cuando nos enseñó: las gentes morirán de sed y por hambre serán sus manos. Pero los dioses, con su infinita misericordia, no nos abandonan y una gran luz resplandece descorriendo las tinieblas del dolor, la ignorancia, del sufrimiento, y esa gran luz es esta sabiduría gnóstica. Estamos predicando este evangelio del reino profetizado en las sagradas escrituras para testimonio de las naciones y después vendría el fin. Es la misma sabiduría oculta de que nos habla Pablo de Tarso en Corintios, el evangelio divino develado y revelado para estos tiempos del fin. Es una puerta para la redención y el sufrimiento humano. Entonces, necesitamos saber en estos momentos cuáles son nuestras grandes realidades, cuál es nuestro origen, cuál es el origen de esta creación, de nuestro sistema solar, de las galaxias y de todo el universo conocido y desconocido. A través de la historia, desde que perdimos ciertas capacidades cognitivas que nos permitían comunicarnos con la realidad del universo, con los archivos acásicos de la naturaleza, y cada día más con unas capacidades cerebrales más degradadas debido a la alimentación de animales con hormonas, alimentos transgénicos, contaminación, una ceguera religiosa, científica y totalmente materialista ha terminado por alejarnos de lo real en cada uno de nosotros, y lo real es el alma y el espíritu. En medio de estas condiciones que hemos perdido el conocimiento de todas las cosas, surgió una curiosidad del ser humano, y es preguntarse qué se debe esta creación, por qué existimos dentro del universo. Y esta inquietud la hemos encontrado en la historia de la humanidad. Y para darle respuesta ha habido muchas teorías
religiosas, científicas, cosmogenéticas, filosóficas, antropogenéticas, materialistas, y cada una de ellas trata de explicar el origen del hombre, de los mundos y de toda la creación. Pero en la Gnosis afirmamos y lo comprobamos que toda creación está gobernada por leyes que se manifiestan unas en el plano físico y otras que han sido descubiertas por los científicos, pero hay otras leyes más sutiles que rigen a todo el universo y que solamente pueden ser conocidos a los discípulos que practican ciencia trascendental que es la gnosis. Las dimensiones superiores del espacio y los planos superiores ocultos a los sentidos físicos tienen sus leyes y tienen sus principios. No es el físico materialista, sino el maestro plenamente realizado quien comprende y conoce la verdadera naturaleza de sí mismo, de la materia y del espíritu. La sabiduría está dentro de nosotros mismos. Por eso los sabios de la antigua Grecia enseñaron: "Homo nocete ipsum", hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El materialismo ateo e irredento, encarcelado en la tridimensional freudiana y que se procesa a través de una mente y una razón manejado por la inconsciencia humana a través de nuestros defectos de tipo psicológico, afirman que todo lo que existe es producto de una evolución mecánica de la naturaleza o de la casualidad, como aquellos con su famosa teoría del Big Bang. Desconocen que existe un principio inteligente y creador desconocido por la limitación de la ciencia del mismo ser humano. Pero vamos a explicar. En 1900 un científico astrónomo y jesuita belga de apellido Lemaitre observó a través de un potente telescopio que las galaxias, las estrellas y los planetas se iban alejando y según él estableció una teoría de un universo en expansión. Un jesuita astrónomo belga de apellido Lemaitre. El astrónomo Lemaitre dijo que las galaxias estaban alejando unas de otras precisamente porque en un remoto pasado, una teoría, una hipótesis, existió un átomo gigantesco, incandescente, y que ese átomo por la calor sufrió una gran explosión y que allí se originaron todos los mundos, los soles, las galaxias, los sistemas planetarios, pero Lemaitre no explicó quién había puesto ese átomo ahí y por qué explotó ese átomo y cuánto tiempo hace que explotó. Era una simple teoría y quedó como una ley dentro de la inconsciencia humana. Lo que se estudia en las universidades, el origen de los universos, a través de la astronomía, es la famosa teoría del Big Bang. Porque es que si un antropólogo o un astrónomo aprender a salir conscientemente en cuerpo astral, aprender a comprender que el cuerpo físico está regido por ciertas leyes y que el cuerpo astral o el alma que estamos viendo está regido por otras leyes y que pudieran comprender y conocer las leyes del universo, jamás aceptarían eso que se está aceptando en las grandes universidades del mundo, de que el principio del universo es la falsa teoría del Big Bang. Y es que realmente con estas teorías hipotéticas y subjetivas, el materialismo científico no está en capacidad de responder cuál es la realidad y en esta forma que han hecho, nos han lavado el cerebro en colegios y universidades. El principio, el hilo del conocimiento se ha perdido aún en la parte material y esto lo estudiaremos próximamente en una conferencia aquí virtual.
Entonces nos han lavado el cerebro, han terminado por llamar Big Bang a esa teoría. Se nos lava el cerebro a los astrónomos para que lo repitan en sus estudios o en las mejores universidades del planeta. El misterio, lo llamado, lo desconocido, lo invisible, el alma y el espíritu, es lo que investigamos y vamos comprobando gradualmente los discípulos de la ciencia gnóstica, los topos de todas las edades, los rebeldes de una inteligencia superior. Comprobamos que el alma y el espíritu es lo real, la materia no es una forma ilusoria, pasajera de manifestación de lo que es la materia, de lo que es, perdón, el alma y el espíritu. Es un vehículo pasajero. La realidad es totalmente desconocida por el ser humano, la ciencia, por los astrónomos y por los antropólogos, todo el mundo. Y lo del conocimiento lo hemos perdido. En la noche cada uno de los discípulos vamos comprobando los misterios del universo y de sí mismo. Somos los rebeldes de la conciencia, somos los rebeldes de la inteligencia. Yo estudié en la universidad. En la universidad se desarrolla el intelecto, pero en la gnosis se desarrolla la conciencia. Y la conciencia es el conocimiento del alma y el espíritu. El intelecto se procesa en virtud de la tridimensional euclidiana, en un mundo de ignorancia que se procesa en la mente, a través de la mente y la razón, como resultado de las maquinaciones equivocadas y subjetivas de nuestros defectos e yoes, que son nuestras formas equivocadas de pensar y de actuar. Entonces, estamos explicando, pues, nosotros rompemos con el hilo del conocimiento falso y establecemos una revolución cultural que cada cual debe ir comprobando por sí mismo. Y en base en esto es que estamos divulgando estas enseñanzas revolucionarias sobre toda la faz de la Tierra. Realmente, la ciencia gnóstica, que trabaja a nivel de las 7 dimensiones del universo, le permite a cualquier iniciado preparado penetrar a los archivos acásicos de la naturaleza, todo en la 5.ª dimensión, y donde se encuentra toda la historia del universo y del iniciado y del hombre a partir de una creación pura y divina, que es el único origen de la creación. Dios existe, es una realidad, no es una teoría, es un principio, es un conocimiento, es una energía pura, es un espíritu y no tiene forma. Y le damos el nombre de Dios, de Alá, pero tampoco tiene nombre. Existe, existe en el absoluto, existe en la naturaleza un lugar, pues, llamado el absoluto. Existe la 3.ª dimensión, existe la 4.ª dimensión, la dimensión vital. Existe la 5.ª dimensión, la dimensión astral. Existe la 6.ª dimensión, la dimensión del cuerpo mental, etcétera, etcétera. Todo esto tenemos que comprobar. Y podemos pasar de un cuerpo a otro cuerpo. Existe el absoluto llamado en las Sagradas Escrituras el reino de los cielos. Lo puro y lo divino se encuentra allí. Y en este absoluto, a partir del rayo Okidanok, o rayo de la creación, que crea en cuestión de segundos sistemas, galaxias, sistemas solares, planetas, hombres, plantas y animales, a través del rayo Okidanok, que sale del absoluto. Para nosotros los iniciados, que con el desarrollo del ojo del espíritu, gradual del ojo del espíritu, podemos a través de nuestro desarrollo espiritual ir comprendiendo gradualmente, comprobando a través de la práctica de que para toda creación se necesita de dos leyes primarias de la naturaleza, que son la ley del 3 y la ley del 7. Para que exista una creación, cualquier tipo de creación, debemos pasar, se necesitan dos leyes, la ley del 3
y la ley del 7. Vamos a explicar cuál es la ley del 3 porque es fácil de explicar. Afirmamos en forma enfática que no puede existir nada en el universo sin el concurso de las tres fuerzas primarias de la naturaleza, que son la fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza neutra. Explicamos. A estas tres fuerzas, la religión cristiana la llama, en la parte espiritual, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los egipcios le llaman Brahman, no, le llaman Horus, Isis y Osiris. Los orientales le llaman Brahma, Vishnu y Shiva. Los chinos le llaman el Yin, el Yang y el Tao. Cada pueblo le da su nombre a estas tres fuerzas primarias de la naturaleza, esta ley pero se la da en los principios espirituales de las gentes que han vivido sobre el planeta Tierra en las diferentes razas. Estas tres fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, son las tres, esto corresponden a lo que nosotros llamamos en la noche la ley del tres. Esta ley del tres corresponde, es el misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es un desdoblamiento de lo divino a través de la ley del tres para crear y nuevamente volver a crear. Este sacramento de la Santísima Trinidad ha sido tan absurdamente negado por la incomprensión, la ceguera y la adulteración de las enseñanzas sagradas. Es una creencia, el misterio de la Santísima Trinidad. Es una realidad y no puede existir nada sin esa ley del tres, en todos los niveles. Esta ley del tres, que nosotros en la ciencia le llamamos fuerza positiva y le llamamos fuerza negativa, porque ellos no aceptan la fuerza neutra. Vamos a explicar la ley del 3 en una forma sencilla. Para que exista un hijo, se necesita el hombre, que sería el padre, ¿no? La fuerza activa. Se necesita una mujer, que es la fuerza pasiva, el aspecto femenino. Y se necesita una fuerza neutra, que es el Espíritu Santo, que se procesa en la virtud de la unión sexual del hombre y de la mujer. Y a través de esta unión se puede dar un nacimiento de tipo material, que es en el plano trascendental, utilizando las tres fuerzas entre, entre lo que se llama el misterio de la piedra filosofal o el sacramento del matrimonio, crear al Hijo del Hombre, al Cristo, en cada uno de nosotros. Esa es la ley del tres y la creación de nosotros mismos como cuerpo o como hijo del Cristo en cada uno de nosotros en un nacimiento segundo. Pero existe otra ley, otro ejemplo, vamos a aplicar otro ejemplo. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la fórmula para el agua es H2O, o sea, dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero si usted coloca dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno juntas, ahí no va a salir el agua, porque falta la tercera fuerza, que es el Espíritu Santo, y que viene siendo el fuego. Entonces, en química se utiliza un catalizador, y con la unión del catalizador, que es el fuego, esas dos moléculas de hidrógeno se unen con una molécula de agua, de oxígeno, y dan origen al agua. Ahí está operando la ley del 3 en esa, y en todos los aspectos de que hay una creación, necesariamente se trabaja con la ley del 3, el polo positivo, el polo negativo y la unión de ellos.
Eso te da la misma, lo podemos conocer también en el mismo aspecto de la electricidad. Y se prende la luz o se mueven los motores, etcétera. Esto se llama la ley del tres, una fuerza primaria totalmente absoluta y necesaria. Nosotros la conocemos místicamente en la enseñanza sagrada, ideales, ¿no? Que no han sido adulteradas, como el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio, o sea, el misterio que se da a través de esas tres fuerzas unidas en una sola para crear y volver nuevamente a crear. Para crear una forma que desciende del absoluto y para crear en una forma que asciende hacia el absoluto, pero un crecimiento espiritual. Para este próximo jueves vamos a hablar de la otra ley que se llama la ley del cielo. Explica cómo se verifica la creación. Y que de paso se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el versículo primero, y que la creación es cantada. Esto lo vamos a explicar en próximo jueves. Por ahora, vamos a hablar de lo más importante, la parte psicológica. El maestro Samael nos enseñó que la causa del dolor, del sufrimiento, de la ignorancia, de nuestros errores, son nuestros defectos de tipo psicológico: ira, el orgullo, la lujuria, la codicia, la vanidad y la pereza, y se procesan a través de nuestras formas equivocadas de pensar, sentir y actuar en el momento que nosotros nos levantamos, el momento que nosotros nos acostamos, donde se manifiestan a través de las personas que uno de los defectos menos aparentemente aparecen como personas buenas, pero tienen la conciencia dormida. Y en otras personas que se le llaman malas porque asesinan, porque roban, porque hacen grandes daños a la sociedad y a la humanidad, etcétera. Se le llama mala. Pero en realidad el defecto tiene dos polos. El defecto al mismo tiempo es bueno y es malo. Voy a explicar. Una persona toma. Yo conocí a un señor que entró a una religión, una secta cristiana. Y el individuo era un borracho. O sea, era una persona, vamos a llamarle mala. Ese señor entró a esa iglesia cristiana y a través de una comprensión razonativa, eh, aceptó que no podía volver a tomar. Y el señor no volvía a tomar. Llegó a ser pastor. Duró 20 años pastor, como pastor de las gentes que asistían a esa iglesia. Y daba testimonio de su cambio. Pero una vez tuvo un problema con el jefe, que era un gringo, porque cuando se murió la mamá no fue a darle el sentido pésame y se molestó. Se retiró de la iglesia y volvió a tomar. O sea, él tomaba, era yo. Dejó de tomar, posiblemente señalada que los borrachos puede ser. Y después volvió a tomar otra vez, porque el defecto tiene sus dos polos, es bueno y es malo. O a ti te gusta una mujer, bastante, y al año no te gusta, y la odias. Es el mismo defecto. El defecto tiene dos polaridades, y esto lo enseñamos en la ciencia gnóstica. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo hacemos para liberarnos de la inconsciencia y nuestros defectos? La única clave es la autoobservación, desarrollar un sentido del alma, no de la carne, atrofiado en la raza humana, un sentido espiritual que se llama el sentido de la autoobservación psicológica, el mirarse a sí mismo. El Cristo lo explicó en las Sagradas Escrituras cuando nos enseñó: no miréis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio, conócete, porque lo que uno le mira a los demás, eso lo tiene uno. Yo digo que ese tipo es bandido, yo soy bandido porque con ese vidrio que yo tengo de mis defectos es que lo miro a él. Cuando ya uno elimina esos defectos, etcétera, ya uno no está porque está juzgando ni al uno ni al otro. El que juzga son los mismos defectos de tipo psicológico que se comparan con las otras personas. El ser no se compara, el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Entonces, la clave de Sol para desarrollar el sentido de la autoobservación
necesitamos practicar la clave de sol. ¿Cuál es la clave de sol? Sujeto, objeto y lugar. Sujeto, preguntarnos de instante en instante y de momento en momento qué estoy pensando. Y mirar interior y psicológicamente qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Y si yo estoy pensando en algo, es un defecto que me duerme la conciencia. Alguna bobada, algún chiste, alguna lujuria, etcétera. Uno se está bañando, uno tiene que, se está bañando, bañate, porque tienes que pensar en otra cosa. Y hasta se le cae el jabón a uno, y está pensando que le dice a otra persona, y hasta se ríe uno solo, porque uno se ríe del cuento que le echa al otro, y se imagina que el otro se ríe. Una cantidad de inconsciencia que se procesa en el diario vivir de todos los seres humanos a través de nuestros defectos de tipo psicológico. Uno se pregunta, ¿qué estoy pensando? Y mira interior y psicológicamente qué está pensando. Si es un defecto, un pensamiento es un defecto. Si es un sentimiento de ira o de lo que sea, porque tiene pensamiento y a veces tiene sentimiento, ¿ya? Está pensando que ese tipo le hizo la jugada y segundo le da una ira, etcétera, que paso le puede dar un infarto, alguna cosa así. Usted tiene que eliminar el pensamiento, el sentimiento. Ahora, el maestro Samael nos enseña que el defecto para ser eliminado tiene que ser hacerle la disección para que pueda ser eliminado. O sea, tiene que dividir el defecto en cada una de sus partes y eliminarlo parte por parte. Es la lujuria, una hembra que te gusta a ti, te gusta el cabello, tienes que eliminar el cabello. Virgen, Madre de mi Cristo, eliminen este defecto que le gusta el cabello de fulano. Si te gustan los ojos, Virgen, Madre de mi Cristo, eliminen el defecto que le gustan los ojos de fulano. Si te gustan las piernas, si te gusta el cabello, si te gusta el caminar, si te gusta el perfume, si te gusta el... Tienes que eliminar parte por parte. Una parte especial es los ojos. Los ojos. Tienes que eliminar los ojos. Entonces tienes que eliminarlo parte por parte y tienes que eliminar todos los pensamientos y sentimientos que tenga con esa persona. También hay que eliminarlo. Y tercero, para que pueda ser eliminado, el defecto tiene que tener arrepentimiento. Si no hay disección, no se elimina. Y si no hay arrepentimiento, tampoco se elimina. Ya, no se elimina. Ya como cuando yo iba a la iglesia, que yo cuando estaba joven, que me confesaba y le decía al padre, me cogió unas moneditas de la casa, que mi mamá ponía a la práctica las monedas ahí. Y entonces yo le cogía así, le cogía unas moneditas ahí para comprarme cositas. Y entonces me iba a confesar y a comulgar y le decía al sacerdote, vea, me cogí tantas moneditas. Entonces ya salía y dice, bueno, ya quedé libre, ya no tengo pecado. Y volvía a la otra semana, volvía a cogerle ahí. Entonces eso se llama un tapa y empata. Ahí no hay arrepentimiento. Para que el defecto pueda ser eliminado, tiene que hacerse la disección. Si no, no hay eliminación. Debe ser previamente observado. A través de la práctica de la autoobservación, usted se va a observar el defecto, lo va a conocer. No es que va a recordar, y después que va a recordar, dice que no me recuerdo para completar todavía. Tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no. El defecto sigue vivo. Y vuelve, la comete por aquí, la comete por acá, y vive sabroso. Porque no desconocemos la cruda realidad de cómo es que se efectúa realmente el proceso del trabajo psicológico en, en la enseñanza gnóstica. Así como nosotros lo estamos explicando, así es. Tú no se pregunta qué estoy pensando o qué está sintiendo de paso. O si tiene una excitación sexual, eso lo tiene que observar ahí, eliminado parte por parte. Usted se pregunta seguidamente qué labor estoy realizando. Volverse consciente de la labor que si estás caminando, camina, no puedes, tienes por qué pensar en otra cosa. Si vas en el bus, ve en el bus. Todo el mundo va con la mente ida pensando en su yo es los que van dormidos, uno va consciente, uno va en el bus. Si te estás bañando, báñate, porque tienes que pensar en otra cosa. Si estás comiendo, come. Entonces, volviéndonos conscientes
nuestra forma equivocada de pensar, sentir y actuar a través de la clave de la autoobservación para ir conociendo esos defectos que tienen embotellada, que tienen esclava, como dice el Cristo, nuestra alma en el pecado, vamos liberando nuestra alma del pecado, vamos despertando la intuición, vamos desarrollando el discernimiento, vamos, porque el maestro dice también que el discípulo sin intuición tampoco sirve, porque lo engaña fácil el defecto. Llega cualquier otro bobo que está más dormido a uno y viene a engañarlo, a uno está todo llevado, pero con la intuición, que es una especie de teléfono rojo con nuestro ser superior interno, entonces nosotros nos damos cuenta de muchas cosas. La intuición es maravillosa. Por eso lo vamos desarrollando a través de este trabajo de tipo psicológico. Vamos a hacer un pequeño trabajo psicológico ahora en estos momentos para ir grabando esta práctica, porque le he dejado unos minutos, porque los hermanos me reclaman que haga esta práctica aquí en la conferencia. Vamos a practicar. Vamos a hacer una respiración lenta y profunda, llenando la plena capacidad pulmonar y comprender que cuando uno aspira lento y profundo y retiene un poco la respiración, se activa el sistema parasimpático, que es el de la relajación, es el de la pasividad, es el de la meditación, etc. Una respiración lenta y ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del... Relájense. Relájense. Estamos totalmente relajados. Cuerpo relajado. Piernas relajadas. Brazos relajados. Todos los músculos de la cabeza. Nos preguntamos, ¿qué estoy pensando? Miramos interior y psicológico. ¿Y un defecto? Hay que eliminarlo. Y hay que ver si es en una mujer o de una ira, de un orgullo. Si no tenemos tiempo ahora, y ya tenemos un material para esto. ¿Qué labor estamos haciendo? Estoy haciendo. Hacemos conciencia de la labor que estamos. ¿En qué lugar me encuentro? Tenemos que volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. Si estás entrando a la casa, obsérvate. Saliendo de la casa, obsérvate. Si te estás montando en un carro, en un bus, obsérvate. Si entras al almacén, obsérvate. Que cuando uno se observa, se activa la conciencia de sí. Uno tiene una luz en ese mundo y eso le brinda muchas oportunidades para no cometer errores. Sus tres A's. Otra vez, ¿qué estoy pensando? Miramos interiorífico. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy realizando? Volvemos conscientes de la labor que estamos hablando con una persona, estamos ahí, haciéndonos la clave, pero mi mente, claro, para que esa persona no nos duerma la conciencia y para nosotros, no. Porque una vez estaba hace poco una persona aquí hablando conmigo en la casa. Entonces dijo algo y se relacionó con algo que ya había conocido hace como... Entonces vine y saqué lo que ya había conocido como para encajar un proceso de inconsciencia y de sueño y seguir hablando ahí con la persona, durmiéndome la conciencia con la otra persona o uno durmiéndole la conciencia a otra persona. ¿En qué lugar me encuentro? Volvernos conscientes del lugar donde nos encontramos. En el comedor, en el baño, saliendo de la casa, hablando con una persona. La persona se cambió camisa negra, ay, qué raro, de estoy. La persona se motiló, qué raro, de estoy, etcétera. Y vamos despertando conciencia y vamos eliminando los defectos y nos vamos conociendo así. ¿Qué estoy pensando? Mirar interior y psicológico. ¿Qué labor estoy realizando? Volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Si estás caminando, camina. Si estás comiendo, come. Si te estás bañando, bañate. No tienes por qué pensar en otra cosa diferente a la labor que estamos realizando. Y por último, preguntar en qué lugar me encuentro. Y al mirar en qué lugar me encuentro, si hay algo raro, dice, uy, ¿qué hay de raro en este lugar?
uno entra a un supermercado y hay una celebración por cumpleaños del almacén y entonces